Muchas gracias a todos los presentes y a las personas que nos observan a través de la red. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Sociedad de Ingenieros la especial deferencia que han tenido con nosotros al invitarnos a esta actividad, a este ciclo de conferencias, y pues que nos obliga a ser muy explícitos y muy claros en el tema de la seguridad, sabiendo que es una de las preocupaciones más grandes, no solo para la sociedad antioqueña, para la comunidad de Medellín y su área metropolitana, sino para todos los colombianos. Quiero hacer una síntesis de cuál es la situación de seguridad y convivencia en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana, teniendo en cuenta las particularidades que vemos en esta ciudad. Realmente la situación de seguridad y convivencia que se vive en Medellín tiene unas particularidades que no se repiten en ninguna otra parte del país. Pese a que tenemos otras regiones con problemáticas de seguridad muy complejas también, la situación del área metropolitana de Medellín se deriva pues de una evolución desafortunada que a lo largo de muchos años ha planteado una serie de dinámicas criminales muy complejas alrededor básicamente del tráfico de estupefacientes. Ese tráfico de estupefacientes llevó a que en nuestra sociedad, aquí en Medellín, se estableciera en primer lugar un relajamiento de una serie de valores sociales que, si bien han sufrido ese relajamiento en todo el país, en nuestra ciudad tuvieron una dinámica bastante más profunda, bastante más negativa, que llevó a que empresas criminales que en un principio, en la década de los 70s y los 80s, fueron incluso bien vistas dentro del emprendimiento, dentro de la generación económica, comenzaran a ser percibidas como realmente deben serlo, como estructuras criminales, solo ya hasta la década de los 80s, cuando finalmente el monstruo era terriblemente grande y estaba causando unos daños sumamente profundos en el tejido social de nuestra comunidad. A partir de la existencia de esas estructuras criminales comienza a evolucionar una dinámica delincuencial que nos lleva a la realidad actual y que vamos a ver ya en las siguientes diapositivas. Vamos a iniciar haciendo un diagnóstico o una apreciación de la situación actual. Luego vamos a ver la estrategia institucional de convivencia y seguridad ciudadana con la cual la Policía Nacional está trabajando de manera mancomunada con las autoridades político-administrativas a nivel nacional dentro de un concepto de unidad de criterios que nos parece importante, que adaptando una estrategia institucional a las particularidades de cada región del país podemos generar un impacto relativamente homogéneo en todo el país y consolidar unas circunstancias y unas condiciones de seguridad, de disfrute de derechos y libertades, pues acorde a nuestra función constitucional y legal. Vamos a ver unas proyecciones y finalmente cómo hacemos el seguimiento a los compromisos que nosotros tenemos en materia de seguridad y convivencia. ¿Cuál es la situación actual? Esta dinámica criminal nosotros la verificamos y hacemos un monitoreo permanente a través de un mecanismo que se denomina la matriz de observación y seguimiento a bandas delincuenciales. El gobierno nacional, a partir de esa mutación criminal que pues se inició con estos carteles de la droga que promovieron la aparición de este fenómeno criminal denominado autodefensas y que luego ha mutado nuevamente hacia un concepto de lo que se ha denominado las bandas criminales. El gobierno nacional tiene una serie de parámetros legales y jurídicos para darle esa denominación de banda criminal a una determinada agrupación ilegal. De acuerdo a esos parámetros que el gobierno nacional ha establecido, realmente las organizaciones delincuenciales que tienen su asiento y su área de injerencia en el área metropolitana de Medellín no se denominan bandas criminales. No quiere decir que no sean unas organizaciones con una capacidad muy grande de hacer daño y que no puedan tener eventualmente relaciones de financiamiento o de colaboración criminal con unas estructuras de mayor nivel dentro de ese concepto de bandas criminales que maneja el gobierno nacional. Son organizaciones básicamente dedicadas al tráfico de narcóticos, por eso se denominan organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico. No son organizaciones dedicadas realmente al tráfico de narcóticos hacia otros países, a la exportación clandestina de estupefacientes. Sin embargo, sí
prestan servicios de diferente naturaleza a las organizaciones que básicamente, bajo la denominación de bandas criminales, son las que actualmente están controlando el tráfico de estupefacientes a nivel nacional, con destino básicamente hacia Estados Unidos, Europa y otros destinos en Latinoamérica. ¿Qué servicios le prestan? Servicios sicariales, para el ajuste de cuentas dentro de las mismas organizaciones, para la consolidación de territorios, para poder sobre todo tener libertad de movimiento y corredores de movilidad, en especial hacia la costa atlántica y pacífica, que es en donde se realiza la mayor cantidad de procesos de exportación clandestina de estupefacientes, actividades de cobertura a esos embarques que se realizan, actividades de seguridad a sus miembros, eventualmente en las actividades que puedan venir a desarrollar a la ciudad de Medellín, y también el control de rentas criminales diferentes al tráfico de estupefacientes. Ese, digamos, que es el meollo del asunto en el momento actual, y la pugna permanente entre estas organizaciones para generar control sobre esas rentas criminales es lo que lleva a esa permanente confrontación armada, que es la que tanta zozobra genera en la comunidad y la que tantos muertos nos deja cotidianamente. Estas organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico, en este momento, de acuerdo al seguimiento que se hace en esta matriz de observación y seguimiento de bandas delincuenciales, son 14 en el área metropolitana de Medellín. Es un número que se ha consolidado teniendo en cuenta que, pues obviamente, una organización delincuencial no tiene a sus miembros carnetizados ni formalizados de manera alguna, por lo que tienen que cruzarse una serie de variables para determinar realmente cuántas organizaciones son, y no caigamos pues en la duplicidad de crecer este número a partir de acciones que puedan estar siendo realizadas por una sola organización. Estas organizaciones delincuenciales controlan a su vez lo que coloquialmente se conoce como los combos o las bandas. Estos combos se tienen cuantificados, de acuerdo a esta matriz de seguimiento, en 119 en el área metropolitana. 119 bandas o combos que delinquen en espacios geográficos básicamente definidos por las comunas o los barrios de los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Esto nos da un total de 133 estructuras criminales que delinquen en el área metropolitana de Medellín. Este es un fenómeno realmente que no se repite en ninguna otra parte del país. Si bien en otras ciudades grandes, Bogotá, Cali, Barranquilla, existe presencia de pandillas, existe presencia de una serie de bandas también que controlan ciertas rentas criminales y que conciertan para ejecutar acciones criminales, pues no tienen ese nivel de convocatoria, digamos, y de injerencia tan profundo dentro del tejido social como se presenta en el área metropolitana de Medellín. Digamos que hay una serie de factores que hacen que estas organizaciones tengan una gran cantidad de personas a su servicio, lo que se ha denominado criminológicamente mano de obra criminal disponible. Si sumamos esa cultura desafortunada que el narcotráfico en décadas pasadas dejó en la juventud de esta región del país, esa cultura mafiosa del dinero fácil, de la posibilidad del enriquecimiento rápido a cualquier costo, si esto lo sumamos a ese relajamiento de esos valores sociales de los cuales hacía alusión hace un momento, si lo sumamos a unas estrategias institucionales que puedan estar fallando en materia de aseguramiento de oportunidades de crecimiento personal para esos jóvenes, vemos un caldo de cultivo muy complicado para el surgimiento de estas organizaciones delictivas. Mano de obra criminal disponible, muchachos que no necesariamente son delincuentes de tiempo completo, muchachos que probablemente tengan incluso ocupaciones lícitas, ocupaciones obviamente no calificadas, ocupaciones con niveles de remuneración sumamente bajos, que contrastan con las aspiraciones sociales que esa cultura mafiosa del pasado le dejó a los muchachos, que mediante la vinculación a ese tipo de actividades criminales tienen la posibilidad de acceder a satisfacer unas aspiraciones que, si bien son legítimas en todo ser humano, pues obviamente no pueden estar por encima del convencimiento de que solamente a través del trabajo honesto y de la perseverancia y de un largo trajinar en el mundo del trabajo es que realmente se logra esa prosperidad.
Entonces tenemos muchachos que, hablándolo coloquialmente, están disponibles para participar en acciones delictivas que les propongan. Coloquialmente, se le miden a hacer una vuelta que les propongan. Eso entonces es lo que nos hace percibir ese nivel de permeación tan grande que hay en nuestra juventud de esta actividad criminal. Muchachos que no están participando en procesos académicos, no están estudiando, muchachos que obviamente no tienen una oportunidad clara de involucrarse en el mundo laboral porque no tienen calificación, no tienen preparación, y muchachos que están sometidos a una presión social, una presión de grupo muy fuerte en sus entornos próximos para vincularse a esas actividades criminales. Ese, digamos, que es el modelo que tenemos que romper interinstitucionalmente para poder realmente quebrarle el espinazo a esa dinámica criminal que tanto daño le hace a la sociedad en el área metropolitana de Medellín. En la zona norte, que comprende básicamente los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, tenemos 2 organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico que controlan a su vez 11 bandas delincuenciales. En Medellín y sus corregimientos tenemos 10 organizaciones delincuenciales que a su vez controlan 91 bandas. Y en la zona sur, en los municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas, tenemos 2 organizaciones delincuenciales que controlan a su vez 17 bandas. Es, digamos, que el interés del Estado colombiano, básicamente a través de la fuerza pública, pero con un componente muy importante de investigación criminal, la lucha frontal contra estas organizaciones, pero esa lucha realmente debe librarse en el ámbito de la investigación. Realmente es muy difícil vencer este tipo de fenómenos delictivos solamente a través de la presencia policial uniformada en las calles. Es muy difícil porque la capacidad de judicialización, la capacidad de interdicción, la capacidad de neutralización de esas manifestaciones delictivas se restringe mucho porque solamente va a acudir a los delitos que en ese preciso instante se estén llevando a cabo por parte de los miembros de estas organizaciones delictivas. Por eso se ha optado, y eso realmente es también la experiencia, la buena práctica que nos queda de todo el manejo que se le ha dado al fenómeno del narcotráfico a lo largo de la historia, desde cuando los carteles, los poderosos carteles de la droga, tenían esa injerencia a nivel nacional en la década de los 80, es a través de una juiciosa investigación judicial que es posible darle golpes estructurales definitivos a estas organizaciones. Judicializar a sus cabecillas, judicializar a sus mandos medios y judicializar también a esos muchachos que están en la calle ejecutando directamente las acciones criminales, esa mano de obra criminal disponible, pero que realmente es reemplazable. Es decir, por más que capturemos al sicario, por más que capturemos al que roba los celulares, por más que capturemos al que extorsiona, finalmente ese eslabón de la cadena es reemplazable y ese no puede ser la única dinámica de lucha contra esos fenómenos delincuenciales. La experiencia nos muestra que hace años aquí teníamos un solo cabecilla criminal, controlaba todas las formas de crimen, todas las rentas criminales y él decidía quién vivía, quién moría, quién vivía, en dónde vivía y cómo lo hacía. En la medida en que el Estado colombiano fue perfeccionando su capacidad de lucha contra estas estructuras, se ha presentado un fenómeno, digamos, perverso en cierta medida, y es que se ha ido fraccionando el fenómeno, se ha ido fraccionando la injerencia de estos grupos delictivos y eso hace que surjan múltiples cabecillas. Y si ustedes ven cómo ha sido la evolución, pues que eso lo apreciamos a través de los resultados que se difunden en los medios de comunicación, cada vez los máximos cabecillas de estas organizaciones delictivas son de más bajo nivel y son de más escasa duración y tienen mucha menos capacidad de convocatoria, de control alrededor, incluso dentro de su misma organización delictiva. Y eso hace que se presenten también estos crímenes tan execrables que vemos con tanta violencia, con tanta sevicia, porque la única manera que tienen de imponerse estos cabecillas por encima de sus propias estructuras criminales es a través del terror, es a través de esa violencia. Eso nos lleva a proyectar que en la medida en que sigamos dándole estos golpes estructurales a estas organizaciones, finalmente van a perder la capacidad de generar esos actos delictivos propios de organizaciones mafiosas y terminan
ya dedicados exclusivamente a modalidades delictivas que sí es posible derrotar a partir del servicio uniformado de policía y de la actividad cotidiana de investigación criminal, sin necesidad de estas estructuras tan complicadas y complejas de investigación y de actuación interinstitucional que pues provienen desde esquemas como el del famoso bloque de búsqueda de Pablo Escobar hace ya varias décadas. Dentro de ese esquema de lucha contra estas estructuras criminales, el año pasado, perdón, en los últimos años ha sido posible ir reduciendo el número de organizaciones delictivas integradas al narcotráfico. En el año 2009 fue posible acabar con una de ellas, que era la banda de Aures. En el año 2009 teníamos 21 estructuras de este tipo, para el año 2010 ya teníamos 2, y fue posible extinguir estas 2, Pradera y Sinaí. No quiere decir esto que hayamos acabado hasta con el último de sus miembros, no. Pero lo que sí se ha logrado hacer es encarcelar a todos sus cabecillas principales, desarticular la inmensa mayoría de sus estructuras y rentas criminales. Sin embargo, obviamente hay personas que quedan dentro de esa estructura y que finalmente terminan siendo absorbidas por otras estructuras criminales. Ese es un fenómeno también que vamos a ver más adelante, que nos plantea una dinámica criminal muy particular de la ciudad de Medellín. En el año 2011 ya nos quedaban 18, ya en Bello se hizo una actividad muy importante que permitió la desarticulación de las bandas de París y Niquía, y en el año 2012 ya con 16 bandas se le dieron golpes importantes a 2 estructuras, la de los mondongueros en el sector de Castilla y las de Calatrava en el municipio de Itagüí. Eso nos lleva al panorama que tenemos este año, que es de 14 estructuras criminales. Sin embargo, estas estructuras, y como lo vamos a ver más adelante, todavía tienen capacidad de hacer daño, pero ya no tienen esa connotación de organización delictiva integrada al narcotráfico y tiene una capacidad de generar daño muchísimo menor, y es posible, digamos, a través ya de una actividad juiciosa, como la que venimos haciendo en materia de investigación, seguirle dando golpes estructurales con encarcelamiento de cabecillas y con incautación de armamento, básicamente. Siguiente, por favor. Ya seguimos. Bueno, bastante sensible esto. Acá vemos la distribución geográfica de estas organizaciones delictivas integradas al narcotráfico en el área metropolitana. Estas que aparecen en rojo son bandas que tienen, digamos, cierto nivel de dependencia a otras organizaciones delincuenciales, es decir, que tienen vínculos con incluso con bandas criminales de otras regiones del país. Y estas 3 que aparecen en verde son bandas que habían tenido cierto nivel como de independencia, que sin embargo la dinámica, una guerra como la que se sostiene en este tipo de escenarios es sumamente costosa en términos económicos. ¿Qué había logrado mantener vivas estas organizaciones a lo largo de estos 30 años que llevamos más o menos luchando contra el narcotráfico en el área metropolitana de Medellín? Que nunca se había interrumpido realmente el flujo de dinero proveniente del narcotráfico, de la exportación de narcóticos a otros países. Desde que el año pasado fue posible la captura de los cabecillas de la llamada oficina de Envigado, como Sebastián, como Frank, como Beto, realmente se le mermó la capacidad a estas organizaciones de mantener ese flujo de dinero. ¿Ese flujo de dinero qué hacía? Hacía que todas estas organizaciones delictivas integradas al narcotráfico mantuvieran nóminas realmente de personas integradas de manera permanente a su actividad criminal, que recibían una mensualidad, que recibían una dotación de armamento, que recibían una serie de elementos que de cierta manera los matriculaban con esa organización delincuencial. En la medida en que ese flujo de dinero ha ido mermando de manera sostenida, y esperamos seguirlo haciendo de la misma forma a futuro, esas organizaciones han perdido su capacidad de mantener esa integración y mantener esas nóminas tan extensas. Eso hace que muchos de esos delincuentes que estaban vinculados, digamos, entre comillas, formalmente a esas organizaciones delincuenciales queden cesantes. Pero resulta que los muchachos no saben hacer otra cosa que delinquir. Además que están acostumbrados a recibir el dinero fácil, no están acostumbrados a trabajar y mucho menos van a pensar que pues, a través de una existencia honesta van a conseguir lo que ya conseguían a través de las rentas criminales. Eso hace que esa confrontación tenga una dinámica muy
rápida, muy intensa, por controlar territorios, que básicamente ¿para qué se deriva el control de territorios? Para controlar rentas criminales derivadas de la extorsión al transporte, extorsión al comercio, el hurto y el control de expendios de estupefacientes. Estas organizaciones entonces expulsan a esos miembros que quedan cesantes y que comienzan también a tratar de sobrevivir físicamente, pues a través de lo único que saben hacer, delinquir. Y eso hace también que se disparen indicadores de otro tipo de delitos en, digamos, en contraposición un poco a los delitos que son cometidos directamente por los miembros de estos combos o de estas organizaciones delincuenciales. Eso hace que el panorama actual en materia de violencia obedezca realmente a toda esta reacomodación que tienen estas organizaciones delincuenciales a su interior. Tanto la reacomodación en cuanto a las organizaciones en sí para consolidar territorios, para expandir áreas de influencia, como también el actuar de personas que son expulsadas de esa estructura y que ante la carencia ya de ese flujo permanente de dinero, pues se ven obligados a delinquir por su cuenta para tratar de sobrevivir. Analizamos diariamente nosotros el fenómeno delincuencial más grave que puede afectar a una sociedad es el homicidio. Nosotros prestamos una especial atención al homicidio, es una preocupación obviamente muy grande para el gobierno nacional y eso hace que se hayan incorporado paulatinamente diferentes variables para poder tener un control de la información respecto al homicidio. Y una de las variables que se evalúa permanentemente es la militancia de estas personas que fallecen en estos enfrentamientos, en estos atentados, en estos hechos sicariales, en organizaciones delictivas. Y eso nos permite también, a través de la individualización de muchos de estos individuos que ya se tiene, saber que en la medida en que son objeto de hechos delictivos, de confrontaciones entre ellos, se puede también ir previendo la dinámica de las confrontaciones y la dinámica del dominio territorial en diferentes sectores de la ciudad. Estas organizaciones entonces tienen una serie de dinámicas, de alianzas, de confrontaciones, de absorciones, dependiendo de los intereses que manejen sus máximos cabecillas, dependiendo de la misma dinámica del tráfico de narcóticos hacia otras regiones y dependiendo de la dinámica que tienen las rentas criminales de las cuales derivan sus ingresos en el área metropolitana. Y vamos a ver que los máximos cabecillas de estas organizaciones no están en estos barrios, no están en las comunas, no están en las zonas deprimidas de la ciudad. Esos máximos cabecillas están ubicados en las zonas más elegantes de Medellín, del Poblado, en el Chicó, en Bogotá, en Cartagena. El año pasado, dentro de esa estrategia interinstitucional que permitió la desarticulación de la banda, de la organización delincuencial, los mondongueros del sector de Castilla, la verdad que muy pocos de sus cabecillas fueron capturados en Medellín. Se dieron capturas en Bogotá, se dieron capturas en Barranquilla, se dieron capturas en Cartagena, en sectores sumamente lujosos en donde estos sujetos estaban bajo la aparente fachada de ser negociantes, de ser personas prestantes que derivan sus altos ingresos de actividades lícitas, estaban usufructuando todo el dinero que surge de esa confrontación en la cual nuestros jóvenes mueren día a día en la ciudad de Medellín. ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad pública que nos generan estas organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico? Esto pues obviamente tiene una serie de factores políticos en los cuales estas organizaciones incluso se han detectado estrategias, o se han detectado actividades tendientes a influir en los resultados de nuestras contiendas democráticas, pues para poder generar presencia de personas leales a sus intereses en corporaciones de elección popular, en juntas administrativas locales, en consejos municipales, con el fin obviamente de disminuir la posibilidad de que existan unas políticas públicas realmente concertadas y sólidas en contra de esas estructuras. Factores económicos, es realmente la prevalencia en este tipo de confrontaciones, es el interés económico del enriquecimiento fácil y rápido a través de la extorsión básicamente y a través del comercio de estupefacientes. La conflictividad social que
estos mismos individuos, estas mismas organizaciones aprovechan a partir de las legítimas inquietudes que los conglomerados sociales, que los gremios, que las diferentes asociaciones y agremiaciones puedan tener, ejercen manipulaciones bastante perversas para movilizarlas alrededor de sus intereses criminales, muchas veces incluso de manera inconsciente. Vemos ahora, por ejemplo, la problemática del transporte público. La problemática del transporte público es sumamente complicada, que se suma a una serie de situaciones en las cuales básicamente la extorsión, la microextorsión, como se ha denominado ahora, es el principal azote que en este momento tiene el transporte público, y vemos que primero es un delito en el cual necesitamos la denuncia de la víctima. La víctima se abstiene de denunciar por temor a las retaliaciones de los grupos delictivos. Las organizaciones delictivas han optado por utilizar menores de edad. Hemos ubicado niños hasta de 8 años cobrando extorsiones, teniendo en cuenta la inimputabilidad que nuestro sistema penal establece para los menores de edad. Entonces hay una serie de complejidades que hacen que ahora, en cualquier momento que se presenta alguna situación de amenaza, alguna situación de coerción sobre algún sector del transporte público, inmediatamente se generan esas situaciones de protesta, los ceses de actividades que tienen la capacidad de generar el inconformismo de toda la comunidad afectada, y que exige de nosotros como autoridades pues unas respuestas que cada vez deben ser más creativas y cada vez deben ser más variantes, más dinámicas, para poder adaptarnos a esa creatividad que también los delincuentes tienen para ejercer su acción criminal. El tema del medio ambiente, y más que medio ambiente, incluso la salubridad pública. Uno de los sectores en los cuales se ha detectado también el actuar de estas bandas delincuenciales es la falsificación y la adulteración de licores, el control de economías lícitas, incluso en varios sectores de la ciudad. Tenemos bandas de estas que tienen bajo fachadas fábricas de alimentos, incluso fábricas, estructuras de distribución de alimentos, y entonces obligan a los tenderos de determinadas zonas de la ciudad a vender solamente sus productos. Entonces, bueno, a partir de ahora, señor, usted solamente va a vender las arepas que hacemos nosotros, y esas arepas se las vamos a vender a este precio. Y pues dentro de su capacidad de amedrentamiento que tienen por su accionar armado, pues impiden la llegada de los distribuidores tradicionales a esas zonas de la ciudad. Ustedes dirán, bueno, pero es que si ya saben todo eso y si ya saben quiénes son y ya saben por qué no los han capturado y por qué no están condenados a muchos años de cárcel. Desafortunadamente, es un proceso investigativo muy difícil que se encuentra con varios escollos. El primero de ellos es la dificultad de convertir esa información de inteligencia, esa información que muchas veces de manera informal la gente nos suministra por diferentes canales, transformarla en pruebas judiciales que permitan, dentro de nuestro sistema jurídico, pues sustentar unas condenas ejemplares contra estos bandidos. Eso es lo que se ha logrado hacer con todos los cabecillas, digamos, la captura de Sebastián, la captura de Beto, la captura de Frank. Esas capturas no se han dado tras procesos rápidos, sino que son el fruto de una persistencia investigativa que a veces puede durar varios años para consolidar realmente un acervo probatorio sólido que nos permita garantizar que el operador judicial no tendrá alternativa diferente a la de condenar ejemplarmente a estos delincuentes. ¿Cuáles son las amenazas prioritarias que nosotros vemos dentro de la dinámica criminal que se ve en la ciudad de Medellín? Los nexos con grupos armados ilegales, con las bandas criminales. El peligro de estos nexos es la posibilidad que esas bandas criminales retornen a la ciudad el flujo de dinero que permita financiar esas estructuras criminales, como lo estaban haciendo los carteles en el pasado. El lavado de activos a través de actividades como la que les menciono. Bueno, y el tema de la salud pública que mencionaba acá. Se han detectado también alambiques clandestinos de estas bandas criminales que elaboran, de estas bandas delincuenciales, perdón, que elaboran y distribuyen a través de las tiendas, de los canales formales de distribución, licor adulterado, que según los mismos funcionarios de la empresa de licores, tiene una calidad bastante elevada, que hace incluso para ellos como
fabricantes del producto original muy difícil detectar cuál es el falso. Entonces, eso realmente hace que sea una dinámica que traspasa muy fácilmente la línea entre lo legal y lo ilegal en cuanto a la generación de rentas, y ese lavado de activos se convierte entonces en una fuente también de financiamiento para que esos grandes cabecillas que se encuentran disfrutando de su dinero en otras regiones del país o del mundo, pues puedan recibir flujos de dinero aparentemente provenientes de fuentes legales. El comercio informal, el control que tienen del comercio informal para varias cosas. Por un lado, manipulan a los vendedores ambulantes, básicamente, para la distribución de elementos provenientes del hurto o de la piratería terrestre, es decir, del asalto de vehículos de carga en las carreteras, para facilitar la distribución de estupefacientes, para tener una gran cantidad de ojos que vigilan el accionar de las autoridades en las calles, y también para el cobro de extorsiones a los comerciantes informales que no forman parte directamente de sus estructuras. Vean que es una telaraña que realmente cubre y se enlaza en toda la dinámica social y que hace muy difícil realmente erradicar la capacidad de injerencia que tienen estas organizaciones delictivas integradas al narcotráfico en todo el tejido social de nuestra comunidad. El contrabando pues realmente sigue siendo una fuente muy importante de rentas criminales, y el contrabando finalmente es el origen de toda esta desgracia que en este momento tenemos alrededor del tráfico de estupefacientes. Esas estructuras que hace 40, 50 años se dedicaban a traer whisky y a traer cigarrillos del exterior, fueron controlando unas rutas, unos mecanismos de engañar a las autoridades que ahora son los mismos que desde los años 70 se están utilizando para el tráfico de estupefacientes, y todavía sigue siendo una fuente importante de rentas ilegales. Los prestamistas informales, los famosos gota a gota. La Policía Nacional, en coordinación con muchas otras instituciones y entidades, ha tratado de desestimular mucho este fenómeno de los préstamos gota a gota, porque primero es una forma perversa de enriquecerse a costas de los más pobres. Incluso hemos tratado de difundir esa gran cantidad de productos financieros que existen actualmente en el mercado y que hace que casi cualquier persona tenga acceso a préstamos dentro de las tasas de interés legales, porque básicamente el tema de los préstamos gota a gota es que el delito que se está cometiendo, en principio, es solamente el delito de usura, que es un delito excarcelable, un delito que realmente no se percibe como de la gravedad que tiene, pero es que eso tiene una estructura criminal terrible detrás, que acude a la extorsión, al amedrentamiento, a la amenaza, al mismo homicidio, para garantizar la recuperación de esos dineros que se prestan a unos intereses exorbitantes. La protesta social, que lo veíamos acá dentro de la conflictividad social como uno de los aspectos que utiliza estas organizaciones delictivas, y que de una manera u otra forma parte ya de una dinámica social muy compleja, que lo vemos en este instante. El Estado colombiano en este momento está con gran parte de su capacidad distraída controlando los fenómenos de protesta social que están en este momento vigentes: el tema de los cafeteros, el tema de los camioneros, el tema de los cacaoteros, ahora el tema de los arroceros que está surgiendo el día de hoy, y digamos, sin entrar a analizar la legitimidad de las inquietudes que estos sectores y agremiaciones puedan tener, sí, digamos que distrae esa capacidad institucional y hace que tengamos que bajar un poco la intensidad de nuestra acción en otros aspectos importantes de la conflictividad social y el accionar delictivo. La apropiación ilegal de tierras, pues que vemos ahora que una de las prioridades del Estado colombiano es la restitución de tantas personas que fueran despojadas de su legítima tenencia de tierras y que llegaron a engrosar esas arcas millonarias de grupos armados ilegales en detrimento precisamente de los más pobres. El transporte informal. Una de las quejas reiteradas de los transportadores formales, que tienen una estructura comercial, industrial establecida, que pagan sus obligaciones tributarias, que sus trabajadores gozan de las garantías propias del trabajo formal, pues obviamente se quejan de la existencia de transporte informal, que es promovido principalmente, en algunos casos por la carencia de otras alternativas, pero en otros casos por el tema de los mismos usuarios que, por ahorrarse unos pesos, prefieren pagar en un sistema de transporte que no ofrece ningún tipo de garantía y que también nos proporciona
una gran afectación en materia de accidentalidad de tránsito con la afectación a la integridad, a la vida y la integridad de las personas, pues que se deriva de un transporte que no tiene las medidas de seguridad correspondientes. Las migraciones ilegales aunadas al tema de la trata de personas, la invasión de tierras como estrategia. Hay mafias dedicadas a invadir territorios, a invadir terrenos, lotes que se encuentran en desuso, que no cuentan de pronto con la seguridad necesaria para apropiarse de esos terrenos. Y son verdaderas mafias y uno se siente conmovido porque las personas que son manipuladas para hacer esa parte operativa, digamos, de la invasión son familias muy pobres, engañadas por la ilusión de una vivienda, de un lote para elegir una vivienda, y resulta que le estamos haciendo ese juego a unas bandas y a unas mafias con una capacidad de manipulación muy grande. Los problemas de salud pública, como lo mencionaba, derivado básicamente de esa manipulación y adulteración de licores, la misma distribución de narcóticos, que el impacto que tiene en materia de salud pública, pues mucho más allá del tema de seguridad en sí mismo, es el tema de salud pública derivado del consumo de estupefacientes. El desplazamiento urbano, con el agravante que las personas que se ven obligadas a desplazarse por las amenazas de grupos delictivos dentro de un mismo entorno urbano no son considerados como víctimas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y eso hace que sea muy difícil para el Estado también garantizar con agilidad el apoyo necesario. La percepción de inseguridad ciudadana, pues obviamente en la medida en que la gente se está matando en las calles. Así, digamos, dentro de un análisis medianamente profundo uno tenga de cierta manera como que la certeza, o no la certeza, pero sí de cierta manera se sabe que los que se están matando entre ellos son los miembros de las organizaciones delictivas. No, pero es que eso obviamente afecta la dinámica social. Nosotros no podemos estar en una sociedad en la cual la gente se mate una a otra por más que esas personas estén combatiendo, luchando por una serie de intereses criminales. La contaminación ambiental, la presencia de actores armados ilegales, que en la medida en que, de acuerdo a los análisis que hemos hecho y al seguimiento y monitoreo permanente del fenómeno criminal en Medellín, pues no tenemos acá presencia de bandas criminales dentro del concepto que el Estado colombiano ha manejado jurídicamente. El trabajo político clandestino, básicamente aunado a los grupos terroristas que tienen todavía su trabajo pseudopolítico, sobre todo en la juventud, en los estudiantes, el tráfico de armas, municiones y explosivos, que es no solo el tema del fortalecimiento armado que le da a estas organizaciones para las confrontaciones y para afectar la integridad de otras personas, sino los mismos dividendos económicos que este tráfico da, que es la segunda industria criminal más lucrativa después del tráfico de estupefacientes. Las acciones delictivas, delincuencia común, que es la que afecta así a la generalidad de la comunidad, y el narcotráfico como fundamento de todo este fenómeno. El tema del homicidio del año 2012. El homicidio, como lo mencionaba, pues obviamente es el delito que más afecta a una comunidad. Obviamente es la pérdida de vidas humanas. La Organización Mundial de la Salud dice que un país o una sociedad que tenga una tasa de homicidio superior a 12 homicidios por cada 100.000 habitantes está padeciendo una epidemia de violencia. Nuestro país está en una tasa de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos lejos, superamos bastante este umbral de epidemia de violencia. Sin embargo, la situación ha ido mejorando. A principios de esta década, para no ir tan lejos, y a principios de la década de los 90, que fue cuando tuvimos el pico más alto de homicidios a nivel nacional, estábamos cerca de los 75 homicidios por cada 100.000 habitantes. La situación ha ido mejorando, pero necesitamos mejorar más. Y no se trata solamente de mejorar el tema de los homicidios a partir de la interdicción de fenómenos delincuenciales como este que analizamos acá, derivados de esta lucha entre organizaciones criminales, el control de rentas criminales, los ajustes de cuentas, etc. Yo vengo de ser comandante del Departamento de Policía Boyacá, y en esta región del país teníamos una tasa de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era uno de los pocos departamentos del país, y sin duda alguna el único en cuanto a su extensión, cantidad de municipios y habitantes, que estaba por debajo de ese umbral de violencia establecido por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, allá la gente no se mata por estos motivos, allá la gente se mata porque se emborrachan y ya no son dueños de sus actos.
Los amigos que empezaban a departir alrededor de la cerveza, después de unas cuantas cervezas terminaban matándose unos a otros. Esos son fenómenos que también tenemos que intervenir para poder garantizar que los colombianos podamos convivir en paz y que convirtamos a Colombia realmente en una sociedad pacífica, una sociedad en donde la convivencia sea una cotidianidad para todos. ¿Dónde se nos concentran los homicidios en Medellín? ¿Dónde se nos concentraron en el año 2012? Primero hay que ver que en el año 2012 se logró una reducción muy importante de homicidios con respecto al año 2011. 20% de homicidios llegamos a disminuir al pasar de cerca de 1.700 a cerca de 1.400 homicidios en el año. Se concentraron en tres sectores básicamente. El color rojo pues indica la mayor concentración en el sector de la Sierra, en la comuna número 8, en la parte alta de la comuna número 13, San Javier, muertes asociadas básicamente a esta confrontación entre organizaciones delictivas. Y el sector céntrico de la ciudad, en Candelaria, sí, homicidios derivados de varios factores ya no tan relacionados con ese conflicto entre organizaciones delictivas. La inseguridad, es decir, la violencia instrumental para facilitar la comisión de otro delito, básicamente el hurto, el atraco, los delitos derivados de la intolerancia, las riñas entre personas en estado de embriaguez, las riñas entre habitantes de calle, las riñas entre comunidades LGTBI que derivaban en homicidios, y una afectación también significativa en el sector alto de la comuna número 16 en Belén, Belén Altavista, Belén y Belén Aguas Frías. Este fenómeno, las manchas verdes obviamente también nos indican que allá ocurrieron homicidios, pero sin un nivel de concentración tan elevado como estos tres sectores. Esto lo analizamos con esta dinámica que en la ciudad de Medellín nos plantea la confrontación entre estas organizaciones delincuenciales. Acá, que coincide con este sector de la comuna número 8, en el sector de la Sierra, estamos viviendo desde el año pasado una confrontación entre dos organizaciones delincuenciales, la organización de la Sierra y la organización del barrio Caicedo, que están en permanente confrontación para control de territorios de rentas ilegales. Y en la medida en que ninguna de las dos logra imponerse, pues esa confrontación persiste. Son permanentes las acciones operativas en contra de estos grupos. Se han incautado fusiles, se han incautado cantidades importantes de munición, explosivos, granadas de fragmentación, se han capturado a muchos cabecillas. Sin embargo, como les mencionaba, en la medida en que solo se logra desarticular la organización, en la medida en que tengamos una acción integral y contundente en contra de los máximos cabecillas, que eso es lo que estamos desarrollando paulatina y perseverantemente en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. La confrontación entre la banda de Robledo y la organización de San Javier por el control de estas rentas criminales, que aquí lo vemos asociado a esta actividad, esta cantidad de homicidios que se concentran en esta zona de la ciudad, es básicamente por el interés de estas organizaciones de control de esas rentas criminales. La confrontación entre la banda de la Unión en el municipio de Itagüí con lo que queda de la organización de Calatrava. Es una organización que se resiste a ser borrada definitivamente, lo que veíamos dentro de las organizaciones que fueron desarticuladas el año pasado, pero que todavía tiene obviamente algunos de sus miembros con capacidad de hacer daño y se han estado enfrentando, y lo que busca este combo de la Unión es básicamente una de dos cosas: o doblegar definitivamente a los que quedan de esta organización de Calatrava, o obligarlos a que se unan a ellos y sean absorbidos por esta organización criminal. Y en el sector de Tablaza, en el municipio de La Estrella, también hay una confrontación con el mismo combo de la Unión por el interés que tiene esta organización de controlar todo el sector sur del área metropolitana para facilitar el control de corredores de movilidad hacia la región de Urabá, y de esa manera poder facilitar todo el tema de tráfico de estupefacientes a nivel internacional. ¿Qué estamos haciendo entonces de manera articulada con las autoridades a nivel central, con las autoridades político-administrativas, para enfrentar esta realidad que nos impone la dinámica criminal de nuestra ciudad?
¿Qué es la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana? Es un conjunto articulado de procesos, procedimientos y acciones policiales integrales. Policiales no solamente refiriéndose a la acción de la Policía Nacional, sino que las autoridades administrativas asuman realmente su papel que establece la Constitución y la Ley 62 de 1993 y que establece que los alcaldes son los jefes de policía a nivel local y los gobernadores lo son a nivel departamental, y que se orientan a enfrentar la problemática delincuencial y contravencional en búsqueda de unas condiciones para que todos los ciudadanos puedan tener en la convivencia y la seguridad ciudadana una realidad cotidiana. La Policía Nacional, preocupada por esa dinámica criminal que se adapta de manera tan ágil y tan hábil a las formas como el Estado colombiano se ha dedicado a enfrentarlas, creó el Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano Corazón Verde. El Plan Corazón Verde agrupa 16 estrategias que sin duda alguna abarcan todos los fenómenos delincuenciales que afectan a la comunidad y que pues de acuerdo a la clase de afectación que haya en determinada entidad territorial, en determinada comunidad, pues serán aplicables unas u otras. Realmente en el área metropolitana de Medellín son aplicables las 16 y de hecho las estamos desarrollando de manera contundente. Por un lado, la estrategia institucional de seguridad y convivencia ciudadana como el paraguas que abarca todo y que se refiere básicamente a la seguridad y convivencia en los entornos urbanos. Los grandes centros urbanos que tienen una dinámica en la que intervienen varios de los factores de priorización que veíamos antes, el comercio informal, el transporte informal, la presencia de delincuentes en las calles, la ejecución de contravenciones y delitos, y eso pues busca básicamente a través del servicio de vigilancia policial uniformada en las calles generar unas condiciones de disuasión, de prevención y de control para estos fenómenos delictivos. La estrategia de intervención integral contra el narcotráfico. Realmente ese es el propósito nacional, teniendo en cuenta que desafortunadamente el narcotráfico sigue siendo la columna vertebral de la gran mayoría, inmensa mayoría de fenómenos delincuenciales que nos afectan a nivel nacional y que son el origen realmente de la afectación en materia cultural que nos lleva a que todavía nuestros jóvenes piensen en el enriquecimiento fácil y rápido y que dejemos de lado la posibilidad que nuestros abuelos cultivaron con tanto cuidado que solamente a través del trabajo y la dedicación es posible llegar a la prosperidad. La estrategia institucional contra las bandas criminales. Son dos estrategias que se juntan teniendo en cuenta que en estas bandas criminales es que está en este momento en cabeza el tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Obviamente el tema del narcotráfico tiene una serie de cadenas de producción, la cadena del delito, en la cual se involucran otros elementos que no son controlados por las bandas criminales. Por eso se tiene como una estrategia independiente, teniendo en cuenta pues, que también se tiene que hacer la interdicción a los cultivos, a los insumos químicos, al proceso de elaboración de los narcóticos, a la permeación que hay en la economía legal, en las industrias y las empresas legales, en materia de vinculación a este tipo de tráfico. La estrategia de protección a las poblaciones vulnerables, ese es también un elemento prioritario para el Estado colombiano, teniendo en cuenta que tenemos sectores de la comunidad sumamente afectados por su condición de vulnerabilidad y que se convierten en víctimas y victimarios en el tema de seguridad y convivencia. Comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, comunidad LGTBI, incluso los mismos menores de edad, que se ven vinculados a esta situación de conflicto como víctimas y como victimarios. Esta estrategia entonces busca básicamente, a través de la prevalencia, del respeto a los derechos humanos, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista del control de que todos los demás garanticemos el respeto de los derechos de estas comunidades y de estas poblaciones vulnerables, realmente que estas poblaciones tengan también un nivel de seguridad y convivencia adecuado. La estrategia institucional de seguridad vial, desde dos puntos de vista tenemos nosotros una responsabilidad creciente en el tema de seguridad vial. Por un lado, garantizar que transitar por nuestras vías sea seguro en cuanto a que no vayamos a vernos nosotros afectados por la comisión de delitos,
que ya eliminemos la ocurrencia de esas tenebrosas pescas milagrosas que la guerrilla hacía en épocas pasadas, que la piratería terrestre no sea un azote para los transportadores. Y por otro lado también generar la cultura en nuestra comunidad de cumplimiento a las normas de tránsito para que transitar por nuestros ejes viales también sea seguro desde el punto de vista de la prevención de accidentalidad. Esos son dos elementos que deben conjugarse y que en el tema del respeto a las normas de tránsito como elemento de convivencia juega un papel muy importante en cuanto a cómo nos vemos nosotros mismos como sociedad. Yo creo que hay estudios muy bien documentados que dicen que en la medida en que una sociedad respeta, por ejemplo, el comportamiento en tránsito, muestra su estado de madurez. Porque realmente en la medida, en el tránsito es en uno de esos escenarios en los cuales nosotros mostramos realmente que somos capaces de respetar los derechos de los demás y que las vías públicas no son un campo de batalla en el cual desde el anonimato que nos da el estar dentro de nuestro vehículo con cierto nivel de protección podemos cometer toda clase de desafueros contra nuestros semejantes. Entonces, en la medida en que logremos hacer que nuestra gente respete las normas de tránsito, respete al peatón, respete a los demás usuarios de la vía y los reconozca como sujetos de derecho, en esa medida estamos ayudando a que madure nuestra sociedad como sociedad. La estrategia contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades. Esa estrategia es fundamental porque una de las afectaciones que más genera percepción de inseguridad en la gente es la distribución de narcóticos en pequeñas cantidades, en las calles. Y no, digamos que no tanto en sí el fenómeno de la distribución, sino la presencia de adictos en las calles. Habitantes de calle, personas en el estado de deterioro físico y mental que provocan estas sustancias, y eso pues se requiere una intervención interinstitucional. Esta estrategia me da la oportunidad de ejemplificar de manera muy clara la importancia que tiene la participación de otras instituciones y de otras entidades en el control de fenómenos que tienen unas implicaciones claras en seguridad. Si uno analiza, más bien, si uno le pregunta desprevenidamente a un transeúnte, caballero, ¿de quién cree usted que es la responsabilidad de acabar con el problema de las drogas en este país? Muy probablemente el ciudadano le va a decir de la policía. Pero si analizamos con más profundidad, resulta que el problema de la adicción, resulta que el problema no es en sí la distribución de narcóticos, el problema es la adicción a los narcóticos. Porque mientras haya alguien dispuesto a fumar marihuana, pues va a haber alguien que quiere ganarse unos pesos con ese comercio ilegal. El problema de las adicciones entonces no es un problema de seguridad, es un problema de salud pública. Un problema de salud pública que claramente tiene implicaciones en materia de seguridad, pero que entonces obliga a que tengamos primero unas autoridades educativas, primero unas instituciones familiares sólidas en las cuales nuestros hijos tengan una serie de valores que permitan blindarlos lo suficiente contra la tentación de consumir estupefacientes. Unas autoridades educativas que nos permitan también fortalecer esa formación de casa y garantizar que nuestros jóvenes no caigan en la red de consumo de estupefacientes. Y por supuesto, unas autoridades policiales que hagan la interdicción, que capturen, que incauten, que hagan allanamientos, y una autoridad judicial que condene ejemplarmente a las personas que son puestas a disposición por cometer ese tipo de delitos. Entonces vean que realmente ese es un ejemplo claro y en todas, digamos, en todas estas estrategias podríamos plantear cuál es la participación de los diferentes niveles de responsabilidad del Estado. Pero entonces vemos que sin una intervención integral no es posible derrotar realmente estos fenómenos delincuenciales. La estrategia contra el hurto de celulares. El hurto de celulares realmente se ha convertido en el factor principal de generación de percepción de inseguridad y tiene dos efectos bastante negativos. Primero, que es un efecto, es un fenómeno que se presenta con mucha frecuencia y se presenta en cualquier parte. Eso hace que la gente se sienta insegura en cualquier parte. Hace que la gente vea que no hay la posibilidad de disfrutar de caminar por las calles, ni siquiera de ir a su trabajo, porque va a ser víctima probablemente del hurto del celular. Y segundo efecto perverso es que por la cuantía, realmente así nosotros apreciemos mucho nuestro celular realmente y normalmente, así sea de los más avanzados tecnológicamente, desde el punto de vista del concepto judicial del hurto, son elementos de mínima cuantía. Y eso hace que el delincuente capturado con el producto de su delito
muy rápidamente salga libre por la cuantía precisamente mínima del elemento que se ha hurtado. La estrategia entonces, ¿qué busca? No solamente capturar al que se hurta el teléfono en la calle, se trata de desarticular esas mafias que también se dedican a la comercialización de esos teléfonos usados, a la comercialización internacional incluso de esos mismos, al uso de esos teléfonos hurtados para la distribución de repuestos y una serie de elementos y de variables que forman parte de ese fenómeno y que se materializa precisamente esa percepción de inseguridad que la persona tiene por ser víctima de ese delito en cualquier lugar en donde se encuentre. Y la estrategia contra los delitos informáticos, esa es una problemática creciente en todo el mundo, pero mucho más creciente en Colombia. Los colombianos que somos tan creativos, que somos tan recursivos para muchas cosas, desafortunadamente hay muchos colombianos que lo son para buscar la manera de engañar y de violentar todas esas medidas de seguridad que tienen, no solo en este caso pues las herramientas informáticas, sino pues, nuestras casas, nuestros vehículos. Aquí somos expertos en violentar alarmas, en violentar sistemas de seguridad, y pues el tema de los delitos informáticos no es la excepción. No solamente lo que tiene que ver con la clonación de tarjetas, con el hurto del dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias a través de medios electrónicos, que obviamente es una afectación bastante grande, sino también otra serie de delitos informáticos que probablemente a nosotros como ciudadanos del común no nos afecte, pero que a las empresas e instituciones sí, como el hurto de información, como el hurto de bases de datos, como la manipulación de bases de datos para generar cambios en la información que allí se deposita y que por lo tanto va a tener un efecto diferente en la medida en que esa información se use para determinados fines. Esa es una problemática creciente y nosotros tenemos en la Policía Nacional uno de los especialistas con mayor conocimiento y con mayor habilidad en la detección de este tipo de delitos en toda Latinoamérica. Yo creo que, pues obviamente, y no solo en este delito, pues en la lucha contra el secuestro, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra los delitos informáticos, realmente nos hemos convertido en referente a nivel latinoamericano para incluso estructurar procesos de modernización de otras fuerzas de policía en otros países. La estrategia nacional contra el secuestro y la extorsión. Hemos mejorado muchísimo en la lucha contra este flagelo que tan profundamente afecta la dignidad humana. Y si hace 10 años, 12 años teníamos en promedio 6 secuestros al día, ahora tenemos un secuestro cada tercer día. Sin embargo, tenemos que llegar al nivel en el cual acabemos definitivamente con el secuestro como fuente de financiación de esas organizaciones delictivas, de las bandas criminales, de los grupos terroristas, y la extorsión en esas grandes sumas de dinero a las grandes empresas, las multinacionales, las personas que tienen posiciones económicas importantes bajo la amenaza de no atentar, o de atentar más bien contra sus intereses si no pagan esas exorbitantes sumas de dinero. Y el tema que tanto nos afecta aquí en la ciudad de Medellín, la estrategia integral contra la microextorsión. Este fenómeno nos ha obligado a ser también muy creativos porque pasa algo similar que el tema de los celulares. Como la cantidad, la suma de dinero que se cobra es tan insignificante y como existe ese temor en la víctima de la denuncia, es diferente al tema de la extorsión en grandes cantidades porque el ejecutivo de una multinacional que denuncia y que permite con esa denuncia iniciar una investigación que lleva a los delincuentes a la cárcel, muy probablemente no va a tener que volverse a ver nunca con esa estructura criminal. Porque no está en su entorno, porque no, obviamente le toca tener unas medidas de precaución especiales, pero no va a tener una afectación directa a las organizaciones delictivas. Pero al comerciante que está siendo objeto de esa microextorsión, que le sacan los 1.000 pesos diarios, los 5.000 pesos diarios, los 20.000 pesos semanales, le toca convivir con el delincuente que le está haciendo objeto de esa extorsión. Además que esa cuantía de esos 20.000 pesos semanales, pues hace que sea muy difícil judicializarlo como un extorsionista. Y con el agravante que, pues por ese mismo temor, las víctimas no solo no denuncian, sino que muchas veces justifican al delincuente. Cuando se hacen los procedimientos, dicen, no, es que le estoy pagando una plata que le debía, es que yo le había comprado tal cosa y se la estoy pagando. Entonces, de esa manera se dificulta muchísimo, pero nos ha obligado a ser creativos y a coordinar con las autoridades judiciales la manera de luchar contra este fenómeno.
Entonces ahora cuando capturamos muchachos que están alrededor de las rutas de los vehículos, que los vemos, que los capturamos, los sorprendemos cuando le están recibiendo los 5 o 10 mil pesos al conductor, y que fuera de eso en su bolsillo le encontramos 100 mil pesos en billetes de 2.000, y que fuera de eso tiene una lista en la cual están los nombres o los números de los buses a los cuales están recibiendo la extorsión. Con eso es posible judicializarlos, y con eso hemos logrado tener muchachos de estos ya en la cárcel por el delito de extorsión. Obviamente no es la solución definitiva al fenómeno, porque como lo mencioné hace un momento, ese eslabón de la cadena es reemplazable, pero sí nos permite comenzar a avanzar en la individualización, y también de la misma manera en que se hace con los grupos terroristas, esas conductas que esos soldados, entre comillas, digamos, cometen en ese nivel más básico de la organización delictiva, endilgarle esa responsabilidad también a los máximos cabecillas. Así como a Timochenko le adelantamos procesos judiciales por los atentados terroristas que sus frentes hacen contra el oleoducto, por ejemplo, aquí también se va construyendo en el ámbito judicial ese gran acervo probatorio de todas las acciones que esa organización delictiva comete a nombre de ese combo delincuencial. La estrategia de protección de la infancia y adolescencia, el menor como víctima y como victimario. Realmente es un fenómeno bien complicado, y que no solamente afecta a nuestra sociedad en Colombia, sino es un fenómeno mundial. El nivel de participación de menores en hechos delictivos. Obviamente eso va aunado a una serie de fenómenos sociológicos, incluso yo creo que hasta biológicos, en los cuales pues, los menores de ahora son mucho más precoces que nosotros y que lo que fueron nuestros padres, y eso hace que estos menores estén sometidos a una serie de circunstancias que tal vez nosotros nunca las tuvimos, y que los llevan a verse involucrados en hechos delictivos, incluso a veces inconscientemente. Esa estrategia en contra del abuso de menores tiene varias facetas. Por un lado, la protección de los menores que son víctimas de delitos, en especial de la violencia intrafamiliar y del abuso sexual y la trata de personas, y el tratamiento de los menores como victimarios, la captura, judicialización e investigación de delitos cometidos por menores. La estrategia contra el contrabando, como les mencionaba, que sigue siendo uno de los factores importantes en generación de rentas criminales. La estrategia institucional de acción integral contra el terrorismo, seguir esa lucha frontal contra los grupos terroristas hasta que podamos finalmente doblegarlos en sus estructuras a través de la investigación criminal, de la captura o la neutralización de sus cabecillas y sus miembros. La estrategia para la restitución de tierras, la protección de esa población que está muy ilusionada en ese proceso legal de que les restituyan las tierras que les fueron enajenadas de manera ilegal por actores armados. El sistema integrado de seguridad rural para que podamos devolver al campesino la posibilidad de estar en el campo y hacer del campo una zona productiva del país, que no se vaya a ver sujeto ni al despojo de sus tierras, ni a la comisión de otros delitos, ni a la intimidación por la presencia de grupos armados ilegales. Y finalmente, la estrategia contra la minería ilegal. Esa es una de las rentas criminales que más profundamente está afectando a muchas regiones en nuestro país, desde el punto de vista de afectación ambiental y desde el punto de vista de financiamiento de organizaciones delictivas. La minería ilegal, incluso pues ya el concepto ha sido modificado ligeramente, ya no se habla tanto de la minería ilegal, sino de la minería criminal. Porque precisamente lo que se busca es luchar contra esa minería que financia esas estructuras y esas mafias criminales. Porque si vamos a hablar formalmente y estrictamente, la minería artesanal que muchos campesinos hacen en muchas regiones del país es minería ilegal, porque no tienen los títulos mineros, porque no tienen las licencias ambientales, pero es minería que es de subsistencia básicamente y que no está teniendo un impacto ambiental tan profundo y tan negativo como el de estas organizaciones delictivas que en una escala industrial devastadora están destruyendo nuestro medio ambiente para extraer básicamente y principalmente oro. Esta estrategia de convivencia y seguridad ciudadana tiene una serie de elementos que voy a explicar muy rápidamente. El primero es el diagnóstico, es determinar la cadena del delito. Cada uno de estos delitos que tanto nos afecta, por ejemplo el hurto común, el homicidio, el hurto de residencias, tiene una cadena del delito.
En el hurto a personas, en el hurto a celulares, para ponerlo, digamos, de acuerdo al ejemplo que ya hemos estado tratando. ¿Cuál es la cadena del delito de esta conducta criminal? Pues por un lado está la persona que realmente le quita el teléfono a otro ciudadano. Pero en sí, ese delito ahí no para. Hay alguien que se encarga de la comercialización de ese artefacto hurtado. Hay alguien que se encarga de la movilización de los teléfonos hurtados hacia unos centros de acopio para su posterior exportación o para su posterior reventa en el mercado nacional o para su utilización como repuestos. Hay otras personas que se dedican a la venta de esos teléfonos. Hay otras personas que se dedican al tráfico internacional de esos teléfonos. Hay otras personas que se dedican al desmantelamiento de esos teléfonos para sacar las piezas y venderlas como repuestos. Hay otras personas que también, y nosotros como ciudadanos, y eso es lo que destacan esas campañas mediáticas que tan impactantemente han lanzado el gobierno nacional, pues también participamos en la cadena del delito cuando vamos y compramos un teléfono de esos o cuando vamos y mandamos a arreglar nuestro teléfono con una pantalla que proviene de un teléfono hurtado. Entonces, esa cadena del delito es la que necesitamos identificar para saber dónde golpear y dónde es el punto más sensible, porque no en todas las ciudades ni en todos los sectores de una misma ciudad se presentan todos los elementos de esa cadena del delito. Aquí, por ejemplo, en el sector céntrico es donde más hurtan celulares, y ahí probablemente también se presenta la comercialización ilícita de esos celulares hurtados. Pero también tenemos terminales de transporte en donde se hace la movilización de esos teléfonos hacia otras regiones del país. Tenemos otros sitios en donde se hace la manipulación de estos teléfonos para poderlos utilizar en otros operadores. Entonces, tenemos que identificar claramente cada uno de estos eslabones de la cadena del delito para saber cómo golpearlos y para asignar responsabilidades específicas a nuestras unidades para que actúen directamente contra ese eslabón específico del delito. Los objetivos de esta estrategia de convivencia y seguridad ciudadana: operacionar la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Después de la exitosa aplicación de la política de seguridad democrática que permitió recuperar realmente muchas regiones del país de ese azote de los grupos terroristas, ha entrado en vigencia, digamos, una nueva prioridad para el Estado colombiano, que es la seguridad y la convivencia. Digamos que es una consecuencia natural de la evolución de nuestra realidad en materia de seguridad y convivencia. Hace 10 años, 12 años, nuestra gran preocupación era que no nos secuestraran en un retén ilegal en una carretera, o que no nos fuera a matar un carro bomba, o que no nos fueran a secuestrar en alguna calle de nuestra ciudad. En la medida en que esos fenómenos delictivos se han ido controlando, entonces aparecen otras prioridades. Entonces ya en esa época a la gente pues no le importaba mucho que se robaran un carro, que se robaran los celulares, que se robaran de qué cosas, porque pues había preocupaciones más grandes. En este momento, y en la medida en que esos fenómenos delictivos de tanto impacto han venido siendo controlados, pues surgen otras prioridades y ya la gente quiere poder andar tranquila en su casa, en las calles, perdón, en su ciudad, quiere poder estar tranquila en su casa sin que esté preocupada de que se le van a meter los ladrones, quiere poder andar con su carro por donde quiera sin que vaya a ser víctima de un atraco, y eso está bien. Y tenemos que evolucionar como sociedad hasta el punto en el cual a la gente le preocupe que las demás personas no respeten las normas de convivencia. Ese, digamos, que debe ser el escenario ideal al cual debemos apuntar, en el cual, porque en este momento, pues claro, nosotros tenemos unas preocupaciones que giran en torno a la seguridad ciudadana, y el tema de la convivencia todavía lo tenemos un poquito aparte, porque hay otras prioridades. Tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguir apuntando hacia ese objetivo. Y entonces el Estado colombiano, dentro de esa Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, plantea precisamente las responsabilidades muy grandes para la Policía Nacional y el sistema judicial, básicamente, para poder garantizar esas condiciones de seguridad y convivencia. Mejorar la percepción de seguridad. Hacer que realmente la gente se sienta segura, y no que se sienta solamente a partir de manipulaciones de la información, sino que realmente la realidad en cuanto a la ocurrencia de delitos, y que en la medida en que logremos ir reduciendo la ocurrencia de delitos, también vaya aumentando la percepción de seguridad de la gente, que la gente se sienta tranquila en su ciudad. Porque
Vea que ocurren temas, digamos, unas paradojas curiosas. Vuelvo y acudo a mi experiencia previa antes de llegar aquí a la metropolitana de Medellín. Boyacá es un departamento tradicionalmente muy tranquilo en donde se presentan muy pocos delitos realmente. Sin embargo, en Tunja, por ejemplo, que es una ciudad en donde pues obviamente se presentan situaciones delictivas, el hurto, el atraco, el raponazo, la gente se siente insegura. Precisamente por eso, porque tradicionalmente no pasa nada. Entonces la gente se siente insegura porque es que el voz a voz y que le robaron a fulanito, que a Perencejito se le metieron a la casa, etc. Y la gente se siente sumamente insegura. Sin embargo, hay ciudades, y eso digamos que está documentado a través de estudios criminológicos muy serios, hay ciudades en donde hay unos niveles de violencia muy grandes. Para no ir tan lejos, vamos al caso de Medellín. En Medellín, claro, la gente tiene cierto nivel de presión de inseguridad, pero la gente se siente mucho más segura en Medellín que en Tunja. Eso de acuerdo a las encuestas de percepción de seguridad ciudadana. Y si vamos a analizar la realidad en cuanto a la incidencia de delitos, pues los delitos son muchísimo más frecuentes, no solo en cantidad, en número absoluto, sino en tasas por 100.000 habitantes en una ciudad como Medellín. Ese es el tema de la percepción. Lo que tenemos que hacer es que realmente la gente se sienta segura. Y no a partir de manipulación de estadísticas ni de manipulación de información, sino realmente porque es una realidad sostenible para todos. Contribuir a la eliminación de los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Ese finalmente es el objetivo de todo esto, que cada vez tengamos una menor afectación de delitos. Hay unos componentes que vamos a verlos en detalle más adelante, no los voy a explicar acá. El nivel de despliegue institucional. Como lo mencionaba al principio, realmente ninguna unidad nuestra tiene iniciativas propias para afectar el tema de seguridad y convivencia en cada una de las ciudades. Porque realmente tenemos que estar articulados con esa política nacional y porque debemos desplegar una política a nivel institucional que sea coherente en todas las entidades territoriales. Entonces, hay una política, hay una estrategia institucional que obviamente tiene que adaptarse a las particularidades de cada región, pero que en principio es la misma. Esa estrategia tiene un direccionamiento único a partir de la Dirección General de la Policía Nacional y es objeto de una microgerencia, de un seguimiento día a día, minuto a minuto, por parte de la Dirección General de la Policía Nacional. Allá hay unos funcionarios dedicados exclusivamente a ver cómo evoluciona el fenómeno del homicidio, por ejemplo, en todo el país. Y entonces lanzan las alertas tempranas diariamente, decir, bueno, en Medellín, ¿por qué se nos están incrementando el homicidio? ¿O por qué está incrementándose, por ejemplo, las muertes por arma blanca en determinada ciudad del país? ¿Por qué se nos está incrementando tal otro delito? ¿Por qué está disminuyendo también? Porque cuando tenemos disminución de delitos, entonces también la pregunta que surge está, bueno, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo bien aquí, vamos a ver qué estrategias se implementaron en tal ciudad, porque si esa ciudad, allá que era tan problemática, pudieron controlar tal fenómeno, pues si replicamos esa buena práctica profesional, vamos a poder tener un efecto similar en otras partes del país. Las unidades policiales, nosotros entonces como metropolitana, el Valle de Aburrá, por ejemplo, entonces ya tenemos un nivel de despliegue de lo que ordena la Dirección General y eso a su vez nosotros se lo desplegamos a los distritos y estaciones. Es decir, lo que buscamos con este nivel de despliegue es que seamos coherentes en la estrategia que aplicamos desde la Dirección General de la Policía hasta la última patrulla del cuadrante que está en el último rincón de nuestro país. La operacionalización de la estrategia. Operaciones estructurales, son operaciones que desarrollamos durante todo el año y que se plantean no, digamos, de manera desprevenida, sino que surgen tras un proceso de planificación que se realiza el año anterior. Es decir, nosotros en el año 2012 dijimos qué operaciones estructurales vamos a hacer en el año 2013. Y se llaman estructurales porque precisamente buscan golpear el espinazo de las organizaciones delictivas o de los fenómenos delictivos. Entonces, se trata, por ejemplo, de desarticular una mafia de distribución o de hurto de celulares, más bien. Eso entonces, ¿por qué se planea con tanta anticipación? Porque es que eso exige una actividad de inteligencia, de investigación criminal, de planificación de los recursos que se van a utilizar, de la consecución de recursos, del manejo de informantes, una serie de variables que hace que eso se extienda en el tiempo y eso nos permite golpear estructuralmente los fenómenos delictivos. Las operaciones de impacto, operaciones que buscan es generar condiciones de seguridad en un determinado entorno geográfico a través de planes masivos
a través de una presencia importante y permanente de la policía y a través de la realización de operativos que, si bien no van a destruir estructuralmente las organizaciones delictivas o los fenómenos delincuenciales, sí nos van a permitir darle un alivio a la comunidad al neutralizar buena parte de los componentes de ese fenómeno delictivo. Las operaciones comunitarias, mostrar que no solamente se trata de seguridad, sino también de convivencia. Educar a la comunidad para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en armonía y para que podamos también, a partir de eso, prevenir el delito. Operaciones de intervención en los cuales detectamos sectores como la que tanta difusión le ha dado a los medios de comunicación en la Comuna 13, que llevamos ya, vamos en la tercera semana de intervención en la Comuna 13, precisamente a partir de fenómenos delictivos que tienen un surgimiento inusitado y que requieren intervención interinstitucional para poder trabajar en su neutralización. Los planes Colombia Segura son los planes que se desarrollan de manera periódica y que buscan a nivel nacional impactar determinado delito. Entonces, el Plan Colombia Segura contra el homicidio, el Plan Colombia Segura contra el hurto de celulares, el Plan Colombia Segura contra el maltrato infantil. Son entonces actividades que se desarrollan articuladamente a nivel nacional y que enfocan toda la capacidad institucional en la lucha contra ese fenómeno. El control de grandes eventos. Los grandes eventos se convierten primero en una demostración de que la gente tiene confianza en sus instituciones y que por eso se organizan conciertos. Está el fútbol, están los grandes eventos científicos, culturales, políticos, deportivos, que entre otras cosas, pues Medellín se ha convertido en un atractivo y en un destino de primer orden para la realización de estos eventos. Y hemos logrado, a partir de una articulación de planificación y ejecución de este tipo de servicios policiales, también constituir un referente a nivel nacional. La policía de Medellín es referente a nivel nacional en el control de estos grandes eventos, sobre todo porque nos obliga a cubrir esos eventos sin descuidar las obligaciones de seguridad ciudadana que son tan complicadas como lo hemos visto en los anteriores diapositivas. El manejo de indicadores. El seguimiento es fundamental para poder saber cómo vamos en cada uno de los ítems en los cuales queremos tener resultados. El hurto a personas como el elemento primordial de la percepción de seguridad. Realmente esa es una parte importante y por eso lo mencionaba con el tema del hurto a celulares. En la medida en que logremos bajar el nivel de afectación del hurto a personas, vamos a mejorar la percepción de seguridad. Porque también, digamos que yendo al ciudadano a pie probablemente no le interese mucho que capturaron a Sebastián o que destruyeron un laboratorio que producía 1.500 kilos de cocaína a la semana o que se logró el abatimiento del mono Jojoy, sin desconocer el gran impacto positivo que eso tiene en materia de seguridad estructuralmente. Al ciudadano de a pie lo que le interesa es que pueda salir a coger el bus y no lo atraquen, que el hijo suyo pueda ir al colegio sin ser víctima del matoneo, y eso es lo que trabajamos a través de esas estrategias mucho más aterrizadas para poder mejorar los indicadores de percepción de seguridad. Los mitos de inseguridad derribados, vamos a ver más adelante qué son esos mitos, y el manejo de la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes para que sigamos mejorando en ese indicador que es fundamental para poder finalmente derrotar esa epidemia de violencia que tanto nos ha consumido a los colombianos desde hace más de 50 o 60 años. El seguimiento y la evaluación es diaria, mensual y trimestral. Diaria para saber cómo estamos trabajando, cómo estamos aprovechando nuestros recursos y cómo nos comparamos con el mismo día del año anterior. La evaluación mensual para determinar tendencias de cómo estos delitos van evolucionando a lo largo del tiempo y cómo también nuestra actividad operativa para enfrentar esos delitos va también evolucionando. Y trimestralmente para que podamos tener ya una visión de cómo las medidas y ajustes que hemos hecho mensualmente impactan ya de manera trimestral, a ver si estamos yendo por el camino que es. El impacto. Entonces buscamos focalizar nuestras actividades contra determinados eslabones de la cadena del delito, como los mencionaba yo anteriormente. La reducción significativa de los índices que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Impactar esos delitos que tanto generan percepción. Efectividad del servicio de policía, que nosotros seamos creíbles y confiables al ciudadano. En eso sí es un tema que tenemos que trabajar permanentemente y en el cual el apoyo de la comunidad con la retroalimentación que nos da, con las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias, es fundamental para evaluar y corregir permanentemente nuestro servicio, que lleguemos a tiempo y que lleguemos a solucionar el problema, que no lleguemos a agravarlo.
La implementación y masificación de nuevas tecnologías. En la medida en que hemos logrado implementar nuevas tecnologías en el servicio de policía, hemos mejorado la capacidad y hemos disminuido la necesidad de personal a cambio de fortalecimiento tecnológico. Cámaras de seguridad, equipos de intervención. Ahora, por ejemplo, para el tema de los enfrentamientos armados aquí en las comunas, estamos implementando unos equipos de detección de disparo que creó el Ejército de Estados Unidos para la lucha semiurbana que debieron librar en Afganistán y en Irak, y que nos está permitiendo en este momento detectar rápidamente de dónde es que se efectúan esos disparos para detectar al tirador y poder fundamentar solicitudes de allanamiento para poder llegar a intervenir e incautar ese armamento y capturar a los responsables. Que el gran inconveniente es que con la topografía de nuestras comunas resulta a veces bastante complicado saber de dónde es que nos están disparando. Y resultados de alcance nacional e impacto local. Es decir, lo principal es impactar localmente para que la gente se sienta segura en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Pero también debemos ser acordes con lo que quiere ser esa estructura a nivel nacional para poder ir en contra de esas grandes organizaciones delincuenciales. Y el protocolo de actuación policial en cuanto al homicidio y el hurto, que son los principales delitos, uno por su impacto tan negativo en la comunidad y el otro por su impacto tan negativo en la percepción, de tal manera que todos los policías de Colombia actúen de manera coherente, articulada y única, con unidad de criterios en estos fenómenos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Primero, que seamos efectivos. Que seamos efectivos, eso quiere decir que seamos eficientes, demos un buen manejo a los recursos y que demos resultados, que alcancemos los objetivos en materia de capturas, incautaciones y neutralización de fenómenos delincuenciales. Medellín tiene una gran ventaja y que no se repite muy frecuentemente en todo el país, y es el compromiso grande que tienen las administraciones, la administración municipal y en general todas las del área metropolitana, en apoyar con recursos el tema de seguridad. No solamente el tema de policía, que es fundamental, sino el tema en general de seguridad desde el punto de vista de educación, prevención, generación de escenarios en los cuales los jóvenes, sobre todo, puedan estar huyéndole un poco a esa dinámica criminal. Identificar los escenarios de afectación frente a los procesos de seguridad y convivencia ciudadana. A través de la investigación criminal y de la inteligencia policial, tener diagnósticos ciertos de cuál es la realidad que tenemos que intervenir. Desplegar las estrategias, cada una de estas 16 estrategias que veíamos que forman parte del Plan Corazón Verde, desplegarlas de acuerdo a la necesidad que tenemos en cada uno de nuestros entornos. Garantizar la articulación con diferentes autoridades y entes territoriales. Como veíamos en el ejemplo del tema de las adicciones y las implicaciones en el narcotráfico y las implicaciones en materia de seguridad, la solución de esos fenómenos muy difícilmente está en cabeza de una sola institución. Siempre vamos a necesitar de la intervención de muchas autoridades para que podamos darle soluciones de fondo. Y en ese sentido, esta articulación con las entidades territoriales es fundamental. Hace 20 años, en la mayoría de municipios de nuestro país, el alcalde decía que la seguridad era problema de la policía, y la policía vería cómo hacía para resolver el tema de la seguridad. Posteriormente ya se fue modificando un poco el tema y ya los alcaldes tomaron conciencia que tenían que apoyar, pero pensaban que dando unos recursos para combustible, para el sostenimiento de las estaciones de policía, con eso ya solventaban su responsabilidad. Y tampoco. En este momento realmente hay una conciencia de que los alcaldes y los gobernadores son los jefes de policía y que ellos no solamente tienen que apoyar financieramente todos los temas de seguridad, sino que tienen que liderar las estrategias de seguridad. Y no se trata solamente, el tema de seguridad y convivencia no se maneja exclusivamente con policía y cárcel, se maneja a través de estrategias preventivas que permitan sacar a nuestros jóvenes de esa dinámica criminal, darle oportunidad de tener proyectos económicos sostenibles que permitan que esas personas lleguen a la prosperidad a través del trabajo, pero que no se vean tentados por esos caminos, esos atajos, esa mentalidad del atajo y del dinero fácil. Contemplar acciones que permitan privilegiar la prevención, la educación, hacer que la mejor forma de luchar contra la delincuencia no es capturar a los delincuentes, sino evitar que los delitos ocurran. Y no se trata solamente porque, digamos, en un ejemplo extremo, si tuviéramos un policía parado en cada esquina, muy probablemente no ocurrirían delitos, porque el delincuente no lo haría porque ahí está el representante de la autoridad.
Pero no, necesitamos llegar a un nivel de conciencia social tal que la gente se convenza de que las normas hay que cumplirlas porque hay que cumplirlas, porque es necesario ese cumplimiento para el buen devenir social. Aquí, por ejemplo, en un partido de fútbol, nosotros tenemos que desplegar 700 policías básicamente para que los hinchas no se maten unos con otros. Si vamos a Inglaterra, en donde hay problemas también de convivencia alrededor del fútbol, por poner un ejemplo, bastante complicados, allá por un partido de fútbol van máximo 10 policías. Y va una serie de muchachos, sí, contratados por los equipos que manejan la logística y que se encargan de la organización de la gente. Con eso quiero decir que es que en ese tipo de sociedades se ha llegado ya a un estado superior de desarrollo en el cual se convencen del cumplimiento de las normas, no porque se considere solamente el temor a la sanción que nos puedan imponer, sino porque se sabe y se es consciente que es un elemento esencial para el buen devenir social. Y brindar atención integral a los fenómenos del crimen organizado. Ese es uno de los elementos fundamentales acá. ¿Cómo estamos combatiendo este tipo de fenómenos delictivos? El primero es el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. ¿En qué consiste? En dividir cada uno de los territorios de los municipios en pequeños sectores que comparten ciertas características comunes, fenómenos delincuenciales, características de uso de suelo, zonas residenciales, zonas industriales, zonas comerciales, zonas recreativas, etc. Que comparten fenómenos, digamos, de población, características demográficas homogéneas. Allí entonces se delimita territorialmente ese cuadrante y se asigna una patrulla a la cual se le dan varias consignas especiales y varias características especiales. Por un lado, tienen que ser muchachos con una excelente vocación de servicio. A ellos se les va a dar una estabilidad laboral, es decir, la posibilidad de estar mucho tiempo, un mínimo de 2 años se establece en ese cuadrante a fin de que logren generar realmente un conocimiento de su entorno y un vínculo cercano con esa comunidad a la cual sirven. También se les da una serie de herramientas tecnológicas que les permiten enfrentar con suficiencia la problemática de seguridad, unos elementos electrónicos a través de los cuales pueden consultar antecedentes, por ejemplo, tienen acceso remoto a las bases de datos institucionales, pedirle antecedentes a una persona, a un vehículo y saber si tiene algún tipo de problema judicial. Incluso acceso a bases de datos de información general para que si un ciudadano se acerca y le pregunta, señor, por favor, señor agente, ¿dónde queda la Universidad de Antioquia? Si el policía no sabe, pues entonces ahí va a tener la posibilidad de consultar y brindarle al ciudadano la información de primera mano. Entonces se delimita un territorio, se asigna unas responsabilidades específicas y también se hace una ejecución de unos procesos acordes a ese modelo de la vigilancia comunitaria por cuadrantes que busca la cercanía con el ciudadano. Entonces el ciudadano va a tener un contacto directo con el policía tiene que cumplir una serie de visitas diarias a los hogares y decir yo soy fulano de tal, soy el policía del cuadrante, este es mi número celular. Y resulta que eliminamos la intermediación incluso de una central de emergencias, porque el ciudadano está llamando directamente al policía a reportarle la emergencia que tiene en su sector. Incluso hay una aplicación para teléfonos inteligentes que fue desarrollada en coordinación con el aporte pues, de la Policía Nacional y un desarrollador de software nacional que permite, oprimiendo el icono de esa aplicación en el teléfono inteligente, comunicarse con el policía del cuadrante sin importar en qué lugar del país esté uno. Si estoy parado aquí y llamo, entonces me comunico con el policía del cuadrante de aquí. Si estoy en mi casa, entonces me comunico con el policía del cuadrante de mi casa. Y eso nos permite realmente eliminar la intermediación y darle una información a un policía que conoce el sector y que sabe el fenómeno delincuencial que se está presentando allí. De ahí entonces, contrarrestar causas y factores generadores porque estamos conociendo profundamente la realidad de un sector. El mantenimiento de la convivencia como fuente de la seguridad ciudadana y la confianza, generar la confianza de la ciudadanía. Los mitos de inseguridad. Los mitos de inseguridad que los mencionábamos como los componentes de la estrategia institucional. Un mito de inseguridad es una cierta condición que ya consideramos como parte del paisaje y que lo vemos como tradicionalmente un elemento generador de inseguridad en nuestros entornos. Se clasifican en 3 tipos. Las instalaciones fijas, que son, por ejemplo, los expendios de estupefacientes,
los parques que perdimos para nuestros hijos y que ahora están llenos de jóvenes fumando marihuana y consumiendo estupefacientes, o y el otro son los delincuentes reconocidos, ese delincuente que así sea el que se roba las gallinas, pero es que es el que se ha robado las gallinas durante los últimos 10 años. Necesitamos hacer algo para controlar ese fenómeno que genera inseguridad en nuestro sector, y las organizaciones delincuenciales o las bandas delincuenciales. Esos tres mitos de inseguridad se atacan a través de actividad investigativa, de una actuación integral con las autoridades judiciales, de tal manera que podamos con la misma comunidad entrar a intervenir esos fenómenos, esas instalaciones fijas, esos delincuentes reconocidos y esas bandas delincuenciales, hasta que finalmente podamos nosotros dar por derribado ese mito de inseguridad. ¿Cómo? Pues si es un expendio de estupefacientes, haciendo los allanamientos necesarios, las capturas, las incautaciones, hasta garantizar que ese inmueble está siendo objeto de extinción de dominio por ser usado para una actividad criminal. El delincuente reconocido, pues que obviamente esté capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales y que una banda delincuencial esté desarticulada. Eso forma parte de nuestros indicadores de evaluación, pero no somos nosotros los que decimos simplemente que listo, que ya derribamos el mito de inseguridad. Debemos tener la certificación del alcalde o del personero del municipio que debe decirnos que efectivamente ese factor de inseguridad ya no es un factor de perturbación para la comunidad. Las estrategias focales, una serie de planes que como su nombre lo indica, tienen un objetivo preciso y que buscan, digamos, intervenir una realidad particular a partir de fenómenos que se han identificado como perturbadores de la seguridad y la convivencia. En el área metropolitana tenemos dos municipios priorizados por su fenomenología criminal, que son Bello e Itagüí. Esa fue una iniciativa que arrancó en el año 2007 por el gobierno nacional y que buscaba se identificaron inicialmente 50 municipios en donde teníamos una situación de criminalidad, digamos, desbordada. Y allí se optó por tener una intervención con recursos, con personal, con medios técnicos, con investigación que permitiera modificar esas realidades. Y ha sido posible en este momento tener una tendencia bastante positiva, que se ha logrado revertir esa tendencia de criminalidad en estos dos municipios. La Estrategia Nacional contra el Homicidio, teniendo en cuenta pues, que es el delito de mayor afectación, el rediseño y formulación del programa CAI para que recuperemos el CAI como un epicentro de despliegue de servicio de policía, y la priorización en Medellín de las comunas 8 y 13 como focos del conflicto entre combos que tanta afectación nos ha hecho. Y una serie de planes que son ejecutados a nivel nacional. Las capturas por orden judicial. Tenemos 45.000 capturas vigentes, por ejemplo, a nivel nacional por el delito de homicidio. Los 45.000 homicidas prófugos en el país. Esa es una prioridad nuestra y diariamente estamos trabajando, tenemos un equipo dedicado exclusivamente a buscar homicidas solicitados por la justicia. El 92% de los homicidas son reincidentes, de acuerdo a las estadísticas de criminalidad. Entonces, con toda seguridad, cuando capturamos un homicida requerido por la justicia, estamos previniendo futuros homicidios. El plan cuadrante de los puentes peatonales, hacer que el puente peatonal, hombre, sea una estructura en la cual la gente pues se sienta segura y no prefiera arriesgarse a pasar en medio de los carros porque piense que lo van a atracar en los puentes peatonales. El control de la calidad de la panela, ese digamos fue un plan curioso que surgió hace varios años y que todavía se ejecuta teniendo en cuenta que la panela para muchas regiones del país es un producto prioritario, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista nutricional. Y en la medida en que haya afectaciones a la salud pública por la mala calidad de la panela, también se exigen estos controles en articulación con autoridades sanitarias. El control de espectáculos públicos, la piratería fonográfica, que es un fenómeno de bastante afectación en nuestro país, los planes Colombia Segura, que ya los veíamos anteriormente, el programa Redes del Ministerio de Defensa Nacional, que busca consolidar en territorios determinados de nuestra geografía redes de comunicación que permitan articular a los miembros de la comunidad entre sí, a los gremios entre sí, con las autoridades para poder manejar el tema de seguridad y convivencia a partir de la información. El control del hurto de cable de cobre. Colombia es un país curioso, aquí no producimos cobre, pero sin embargo exportamos cobre. ¿De dónde viene? Del hurto de estructuras, de elementos que usan el cobre como material de conducción eléctrica. Pago de información y el lunes de recompensa. Uno esperaría que la gente contribuyera con información por el deber cívico que tenemos de contribuir a nuestra propia seguridad.
Sin embargo, pues desafortunadamente no es así, se ha constituido en un activo importante el tema del pago de recompensas para garantizar que la gente nos colabore con información, que ha sido muy efectiva en muchos casos. Los carabineros montados en las ciudades para recuperar los entornos verdes, realmente es una imagen que se había ido perdiendo del policía montado a caballo, no solo desde el punto de vista de la actividad operativa que produce en sí mismo este servicio, sino también que es un mecanismo de recuperación de confianza y acercamiento con la comunidad. La matriz operacional integrada, plantear objetivos específicos para cada año. Este año vamos a capturar a fulanito, perencejito y melgarejito. Estos son los 3 cabecillas que nos están afectando en el tema de seguridad y convivencia, y eso pues obviamente exige una serie de actividades investigativas, de identificación, individualización y recopilación de pruebas, que hace que por eso sea una matriz operacional que impacta estratégicamente las estructuras delincuenciales. Los equipos tácticos de instrucción para que tengamos permanentemente retroalimentado y capacitado a nuestro personal en tácticas operativas, manejo de armas, manejo de equipos especiales y acondicionamiento físico para que estemos en condiciones de enfrentar la delincuencia. El programa de departamentos y municipios seguros, básicamente y muy rápidamente, es convencer a las autoridades en el nivel local y regional, básicamente alcaldes y gobernadores, que la responsabilidad de la seguridad y la convivencia es un asunto de todos y que debe estar en cabeza de ellos. Ellos son los responsables del tema de orden público y seguridad ciudadana y por lo tanto son los que deben liderar las estrategias, no solamente desde el punto de vista de financiación, sino también desde el punto de vista político y de compromiso, de voluntad política. Ese es un tema que muchas veces lo dejamos un poco de lado, pero que realmente es fundamental para que cualquier estrategia funcione. Si nosotros, que tenemos la obligación de ejecutarla, no estamos convencidos de que esto es lo que debemos hacer y no le ponemos interés en ejecutarla, la estrategia, por buena que sea, no va a funcionar. Los sistemas de participación ciudadana, vincular a la gente en los programas de seguridad básicamente para generar prevención. Entonces participamos con los niños en la policía cívica juvenil, ustedes los han visto en actividades recreativas, en ceremonias. Los niños de muchísimos barrios, nosotros tenemos 4.500 niños en el área metropolitana vinculados a la policía cívica juvenil. Son niños que están recibiendo instrucción y que no era como de pronto alguien en algún momento quiso decir que era un reclutamiento forzado de menores, no. Se trata de enseñar a esos niños a respetar las normas, a que conozcan la policía. Eso tiene varios efectos beneficiosos. Por un lado, esos niños son fundamentales para generar acercamiento con la comunidad y nos apoyan mucho en eventos comunitarios. Por otro lado, son niños que estamos alejando de la tentación de las drogas y de otros malos hábitos porque le estamos dando la oportunidad de tener una forma creativa y útil de utilizar el tiempo libre. Y por otro lado, esos niños son multiplicadores en sus comunidades y en sus familias de ese efecto beneficioso que buscamos. El grupo juvenil de apoyo comunitario son básicamente estos niños, cuando ya se convierten en adolescentes, pasan a apoyarnos en otro tipo de actividades en este grupo de apoyo comunitario. Los programas de convivencia y seguridad ciudadana, los frentes de seguridad, las diferentes estrategias que buscan que aunemos esfuerzos con la gente, con la comunidad, para buscar la propia seguridad y convivencia. La policía cívica de menores, bueno, ahí tenemos un pequeño error. Esta es la policía cívica de mayores, que también buscamos personas prestantes de la sociedad que quieran ser policías cívicos, que quieran aunarse a nuestro esfuerzo para trabajar en bien de las comunidades. Son personas que con un sentido muy altruista ofrecen normalmente sus servicios profesionales, su apoyo, para que nos ayuden a detectar, a diagnosticar y a intervenir en realidades de seguridad y convivencia en nuestros entornos ciudadanos. Campañas educativas para enseñar a la gente cómo prevenir el delito. Gestión interinstitucional, sumar esfuerzos con instituciones educativas, sumar esfuerzos con instituciones de salud, para que podamos también trabajar en la atención de estos entornos de seguridad, con instituciones de atención de emergencias. Encuentros comunitarios, reunirnos con la gente a retroalimentarnos mutuamente de cuáles son las situaciones de seguridad y convivencia, porque una situación que se ha detectado mucho es que a veces nosotros no nos enteramos directamente de la realidad porque no tenemos el conocimiento cierto de quién es el que la está viviendo allá, y también esa comunidad no se entera de cuál es nuestra oferta institucional para modificar esa realidad y cuáles son los resultados que hemos obtenido. Las campañas comunitarias, básicamente para también buscar aliviar un poco esas condiciones difíciles que la gente tiene en muchos barrios.
Frentes de seguridad para que la gente se organice a nivel de los barrios, no es para que reemplace la actuación de la policía, sino para que se nos convierta en un aliado estratégico a la hora de modificar esa realidad de seguridad y convivencia. La red de cooperantes, la gente que desinteresadamente quiere participar con información, redes de apoyo y solidaridad ciudadana que se montan con las empresas de vigilancia y seguridad privada y con los departamentos de seguridad para que esos vigilantes que están en diferentes puntos de la ciudad sean también ojos y oídos de las autoridades en materia de seguridad y convivencia. La red de apoyo y comunicaciones que se monta con diferentes entidades para que a través del montaje de redes de comunicaciones podamos intercambiar información en tiempo real. Jóvenes a lo bien, un programa que se hace con el SENA y que busca capacitar a esos jóvenes en promotores de seguridad, de convivencia ciudadana, en promotores del buen uso del tiempo libre, y que ha sido fundamental. Medellín es en este momento ejemplo a nivel nacional del desarrollo del programa Jóvenes a lo Bien. La educación para la prevención en convivencia y seguridad ciudadana, intervención con poblaciones especiales, la prevención en el abuso de drogas con el programa DARE, la construcción de manuales de convivencia con la comunidad, que nosotros como comunidad acordemos autónomamente unas normas de convivencia que compartamos todos genuinamente y que con ellas busquemos generar espacios de convivencia. Promover normas de consenso de comportamientos sociales, lo que yo les mencionaba hace un momento, que uno no debe cumplir una norma por el temor a la sanción, sino por el convencimiento de que el cumplimiento de esa norma ayuda al buen devenir social. La articulación de programas de educación sexual, teniendo en cuenta la grave afectación que tenemos a nivel nacional, sobre todo el tema de embarazo a adolescentes y de hogares disfuncionales, que tiene una implicación, que es una problemática que no es exclusiva de seguridad, pero que tiene implicaciones en materia de seguridad. La participación ciudadana para la prevención, las organizaciones comunitarias como un motor en materia de prevención, en materia de educación, en materia de generación de consensos. Y el despliegue del sistema de participación ciudadana, que es promover que la gente participe en todos estos mecanismos que veíamos anteriormente. La educación ciudadana para la prevención, las campañas educativas de prevención ciudadana en cuanto a los delitos. ¿Qué podemos hacer para cortarle un poco el paso a los delincuentes y evitar que nos hagan sus víctimas? Las líneas informativas, líneas para suministrar información, para reportar casos y para suministrar información que pueda permitir desarticular organizaciones. Las patrullas escolares y la actividad que se hace en los colegios. La alcaldía municipal nos entregó hace 2 días un bus interactivo que nos permite tener 25 muchachitos permanentemente en actividades de educación, de prevención de drogadicción, en actividades educativas, en actividades lúdicas, llevarle también a las comunidades la posibilidad de un evento artístico, un evento cultural, sin que tengan que desplazarse ellos, sino que nosotros estamos llevando ese recurso hacia sus propias comunidades. Y las campañas de cultura de la legalidad, que enseñarnos a que la cultura del atajo y la cultura del enriquecimiento fácil y rápido no es la más aconsejable. La integridad policial es básicamente el trabajo interno que hacemos nosotros para garantizar que nuestros policías sean referentes sociales. Nosotros como policías tenemos que ser ciudadanos a toda prueba, tenemos que ser ciudadanos ejemplo en todas las áreas del comportamiento humano, y eso desafortunadamente en ocasiones no se da, y ahí forma parte importantísimo lo que la comunidad también nos puede informar para que podamos controlar los fenómenos de corrupción que se puedan estar dando y para que podamos detectar y corregir oportunamente las desviaciones de lo que es el deber ser institucional. ¿Qué vamos a hacer este año? Por un lado, el plan piloto de seguridad y convivencia de las comunas 13 y 8 en coordinación con la alcaldía. Reactivación del centro integrado de intervención que ya funcionó en la comuna 13 y que tuvo unos excelentes resultados en el pasado y que desafortunadamente se fue dejando un poco a la deriva hasta que prácticamente desapareció. Y hacer un ejercicio similar en la comuna 8. ¿En qué consiste el Centro Integrado de Información? Una infraestructura física, un edificio en el cual tienen asiento todas las instituciones que tienen que intervenir el tema de seguridad y convivencia. La Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército Nacional, Bienestar Familiar, comisarías de familia, obviamente la Alcaldía Municipal. La conformación de grupos de investigación criminal, en la semana pasada ya se puso en marcha y con una gran expectativa que con toda seguridad nos va a redundar en un combate muy sólido contra estas organizaciones delictivas,
el grupo élite contra blancos contra objetivos de alto valor. Es una estructura básicamente de investigación criminal liderada por la Fiscalía General de la Nación. Son 6 fiscales con dedicación exclusiva, acompañados por 40 investigadores, 25 de ellos de la Policía Nacional, 15 del Cuerpo Técnico de Investigación, dedicados exclusivamente a investigar a estas organizaciones delictivas, a que podamos sacar las órdenes de captura de esos cabecillas que sabemos que tienen el liderazgo de esas organizaciones delictivas, pero que no le hemos podido comprobar ningún hecho delictivo, y apuntar al desmantelamiento de esas estructuras. Crear el grupo Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En este momento hay un grupo Gaula muy efectivo, por cierto, pero que tiene responsabilidad sobre todo Antioquia. Y Antioquia no solamente es un departamento sumamente grande, sino que tiene una situación en materia de secuestro y extorsión bastante compleja. Y si vemos que ese fenómeno de la microextorsión es lo que nos está generando tantos dolores de cabeza en el área metropolitana, pues es interés de la alcaldía generar, que ya es un proyecto que está en marcha y que esperamos tenerlo consolidado de aquí a finales del mes de marzo, en que tengamos un grupo Gaula dedicado exclusivamente a la lucha contra el secuestro y la extorsión en el área metropolitana. Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Medellín en este momento está dividido en 120 cuadrantes y la idea es que para 31 de diciembre los hayamos duplicado y tengamos 240 cuadrantes. Eso hace pues que esa área geográfica es mucho más pequeña y vamos a tener muchas más patrullas permanentemente en la calle y vamos a tener una presencia mucho más efectiva y oportuna. Planes policiales con grupos operativos. En este momento tenemos unos grupos operativos especiales, capacitados, entrenados y equipados para intervenir en situaciones de riesgo, y estamos adelantando con ellos operaciones no solamente autónomas que ellos operan para dar resultados en contra de estas organizaciones delictivas, sino también en apoyo a las autoridades judiciales para poder hacer efectivas órdenes de captura, órdenes de allanamiento y diferentes procedimientos judiciales. El trabajo coordinado con fuerzas militares, de tal manera que los militares nos coadyuven en el proceso de seguridad y convivencia de acuerdo a las competencias de cada quien, porque digamos que la Constitución y la ley son muy claras en cuanto a los alcances, competencias y responsabilidades que cada institución debe tener. La inversión en tecnología, que ya lo veíamos en cuanto a los equipos electrónicos, en cuanto a las cámaras de seguridad, en cuanto a los vehículos, en cuanto a otra serie de medios que nos fortalecen en materia de seguridad y convivencia. La unificación de horarios para establecimientos públicos. Ese es un tema bien controversial que ya hoy los medios de comunicación le han dado, precisamente a partir de unas declaraciones del señor comandante de la Metropolitana, porque resulta que tenemos establecimientos públicos aquí en Medellín, unos que cierran a las 2, otros a las 3, otros a las 4, otros a las 5 y otros que funcionan las 24 horas, y eso hace prácticamente imposible el control, porque es que digamos que el tema de los establecimientos públicos hace que se convierte en un factor de generación de inseguridad bastante importante desde 2 puntos de vista. Por un lado, los borrachitos que bajo el influjo del licor terminan agrediéndose, terminan siendo victimarios de otras personas, y los borrachitos que por su situación de inferioridad se convierten en víctimas. En la medida en que tengamos unos horarios unificados, primero es mucho más fácil generar el control de las medidas administrativas que emanan de las alcaldías, porque sabemos que todos los establecimientos tienen que estar cerrados a determinada hora y no tenemos que pasar establecimiento por establecimiento preguntando a ver hasta qué horas es que tiene permiso autorizado para ver a qué horas venimos a mirar que efectivamente cierre. Entonces ese es un tema importante, controversial, con muchos intereses de por medio, pero que sí es fundamental en materia de seguridad y convivencia. La restricción permanente de la pólvora como factor de inseguridad y factor de afectación a la salud pública. ¿Qué es lo que yo mencionaba hace un momento, que forma parte del Centro Integrado de Intervención? Las comisarías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ejército, las inspecciones de policía en cabeza de las alcaldías y la Policía Nacional con todas sus especialidades. La seccional de investigación criminal, la seccional de inteligencia policial, el plan cuadrantes, el grupo de infancia y adolescencia, planeación como fundamento de la organización del servicio, prevención y educación ciudadana y la unidad nacional de intervención policial, que en este momento es un componente importante de nuestra capacidad institucional acá, porque tenemos 750 policías que muy generosamente la Dirección General nos tiene aquí apoyando con su armamento, con su capacidad de inteligencia y de investigación, con sus vehículos, para que podamos fortalecer nuestra capacidad institucional de lucha contra el delito. El grupo élite de objetivo de alto valor, que ya lo veíamos, vemos en cada una de las zonas en las cuales está dividido, son 6 zonas en las cuales
está dividida esta responsabilidad de investigación para poder desmantelar las 119 estructuras criminales que les mencionaba inicialmente. El reloj operativo del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Estas camionetas que ustedes ven aquí en la imagen, las camionetas Renault Duster, son la base para el despliegue del servicio de policía en este Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Son vehículos que se denominan vehículos policiales multipropósito. Han recibido una serie de modificaciones que incrementan su capacidad. Tienen primero unas divisiones que hacen, como los carros, digamos, los carros de los policías de las series de televisión, de las películas, en que el habitáculo posterior está completamente aislado y ahí es posible llevar un detenido con seguridad. Está dotado de una serie de elementos tecnológicos, cámara frontal, cámara de reversa, sistema de grabación de video. Eso nos sirve en varios sentidos. En primer lugar, porque nos permite, y como lo vemos también en muchas series de televisión, que ese video que toman esas cámaras se convierta en prueba judicial de la actuación del policía, de la interdicción de un delito y de la acción que el delincuente está desarrollando. Y por otro lado, no menos importante, hace que nosotros como policías regulemos nuestro comportamiento, porque sabemos que nuestro procedimiento va a quedar grabado. Entonces yo tengo que actuar de una manera absolutamente intachable y vertical, para que después también el delincuente no tenga como defensa que fue que el policía hizo un mal procedimiento. El reloj operativo, entonces, ¿en qué consiste? La distribución, de acuerdo a lo que cada barrio arroja como diagnóstico, la programación de una serie de actividades a lo largo del día. Unas que son de carácter obligatorio, que están aquí previstas, aquí vemos las horas del día, aquí vemos las actividades que se van a desarrollar y que son obligatorios. En esos horarios tenemos que obligatoriamente todas las patrullas estar haciendo esa actividad. Y otras que obedecen a esa realidad particular que el diagnóstico arroja en cada barrio, en cada sector. Tenemos entonces 60 vehículos de estos que fueron entregados por la Dirección General de la Policía Nacional, y el compromiso que ya comenzó a materializarse esta semana por parte de la alcaldía es la entrega de 100 vehículos más, de tal manera que tengamos 160 vehículos de estos haciendo presencia policial, visibilizando la presencia policial en todas las ciudades de Medellín. Los sistemas de videovigilancia. Tenemos en este momento 383 cámaras de seguridad ciudadana que funcionan, tienen un centro de monitoreo en el edificio Business Plaza, encima de la Secretaría de Seguridad, y hay el proyecto de ampliarlo con 300 cámaras más. Se tienen 20 centros de monitoreo remoto en cada una de las estaciones de policía. Ya es posible que cada uno de los operarios pueda ver las cámaras correspondientes a su jurisdicción en particular. Esas cámaras han sido fundamentales para capturar delincuentes, tener pruebas judiciales de muchos delitos y prevenir también la ocurrencia de muchos delitos. A esto se integran 26 cámaras que forman parte de la red de video de circuito cerrado del estadio, 61 cámaras del Palacio de Justicia y 129 cámaras del Metro de Medellín. Entonces, en este momento tenemos 512 cámaras y 20 centros de monitoreo que funcionan en las diferentes estaciones y 87 cámaras de apoyo interno, pero lo que queremos es poder integrar a ese sistema todas las cámaras de centros comerciales, de grupos empresariales, de las de tránsito, de los paraderos de buses, de tal manera que tengamos una red de videovigilancia con una capacidad de cobertura de todo nivel y que no se circunscriba solamente a los espacios públicos, sino incluso a esos entornos privados de los centros comerciales, por ejemplo. Eso nos permitiría tener acceso a información en tiempo real valiosísima para la prevención y la interdicción de delitos. El proyecto de red de emergencia y comunicaciones, que si bien tenemos un sistema 123 que también es ejemplo a nivel nacional por la inversión que el municipio hizo en fortalecer ese sistema integrado de emergencia y seguridad, la idea es que tengamos realmente una participación mucho más activa y mucho más descentralizada a través de cada una de las instituciones que lo conforman. Si bien el liderazgo indiscutible en el sistema integrado lo tiene la policía, porque la gran mayoría de las llamadas que se hacen para atención de emergencias tienen que ver con temas de seguridad, pero ahí también debe haber un componente decisivo en materia de defensa civil, tránsito, Cruz Roja, etcétera, para poder intervenir inmediatamente en todas las situaciones de emergencia que puedan afectar a la comunidad. Y finalmente el anillo periférico de seguridad de la ciudad de Medellín. Esta es una de las iniciativas tecnológicas que más
va a fortalecer realmente el tema de capacidad institucional en la ciudad, y que no es solamente de acá, realmente es una iniciativa del Ministerio de Defensa para ser implementado en los grandes centros urbanos del país. Tiene, en primer lugar, unas responsabilidades en cuanto a presencia policial en los corredores viales más importantes de acceso a la ciudad. Por otro lado, la ubicación de las estaciones de policía en los diferentes puntos del perímetro urbano de la ciudad. El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que aquí pues por razones de espacio no tiene los 120 que tenemos actualmente y que pues esperamos se convierta en 240 este año. El Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano, que funciona ya en el edificio Business Plaza. Aquí la cobertura de nuestro circuito cerrado de televisión con todas esas redes anexas que queremos integrar, y un anillo de seguridad que va a ser proporcionado por los arcos de seguridad. ¿Qué son estos arcos de seguridad? Es un elemento tecnológico que va a ser básicamente una estructura como en la que se fijan las señales de tránsito que van por encima de los ejes viales, una estructura metálica básicamente, en lo cual vamos a tener 3 sistemas electrónicos de vigilancia que van a estar funcionando 24 horas al día. Una cámara de video que nos va a permitir estar haciendo el monitoreo como cualquier cámara de seguridad de las que tenemos en la ciudad, hacer los paneos, los zoom y detectar cualquier situación que pueda estar presentando en esos sectores periféricos de la ciudad. Una cámara que permanentemente va a estar verificando los antecedentes de los vehículos que pasan por debajo de ese arco. Es un sistema que la policía tiene ya varios en el país, pero que funcionan desde un vehículo. Es básicamente una cámara que enfoca las placas de los vehículos, contrasta esa información con las bases de datos y arroja una alerta en cuanto aparece una placa que está solicitada por hurto o por algún otro tipo de situación. ¿Qué pasa? Obviamente ahí no va a haber policías, eso es una estructura ahí que va a arrojar esa alerta e inmediatamente va a informar a estas patrullas que están cerrando los diferentes ejes viales que por ahí va a pasar un vehículo que se encuentra solicitado y que es de tales características. Y va a tener una cámara que nos va a permitir tener el conteo permanente de los vehículos que circulan por allí. Entonces, tener un control permanente de vehículos entrados y salidos de la ciudad, una información que aparentemente puede ser irrelevante, pero no, porque nos permite, a través del comportamiento del flujo vehicular, prever qué necesidades tenemos para que estos puestos de control y de presencia policial sean lo más efectivos posibles y que seamos eficientes en el uso de nuestros recursos. Esto entonces lo que quiere es blindar la ciudad realmente, que tengamos una capacidad de control y que todos los ejes viales de entrada y salida de la ciudad tengan un control y no tengamos delincuentes entrando y saliendo con relativa facilidad como es en la actualidad. Esta entonces es una proyección que quiere implementar el Ministerio de Defensa Nacional en el presente año, y obviamente Medellín, al ser la segunda ciudad del país y una ciudad con una problemática muy particular de seguridad y convivencia, pues va a ser beneficiada con este tipo de inversiones. Es una cantidad de recursos que desde el punto de vista nacional, departamental y local se van a invertir para que podamos entre todos trabajar cada vez mejor por la seguridad y la convivencia de los habitantes del área metropolitana.